Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero, al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Entonces una turba de gentiles y judíos, junto con sus líderes, decidieron atacarlos y apedrearlos. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia, a las ciudades de Listra y Derbe y sus alrededores, y allí predicaron la buena noticia. Mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado, escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta. ¡Levántate! Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local: Estos hombres son dioses en forma humana. Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad, así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerle sacrificios a los apóstoles. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban: Amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas, y les da alimento y corazones alegres. No obstante, aún con estas palabras, a duras penas Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofreciera sacrificios. Luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente, salió junto con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes. Los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia. Con oración y ayuno, encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor, en quien habían puesto su confianza. Luego atravesaron nuevamente Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron la palabra en Perge y después descendieron hasta Atalia. Por último, regresaron en barco a Antioquía de Siria, donde habían iniciado su viaje. Los creyentes de allí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. Una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo Él también había abierto la puerta de la fe
a los gentiles, y se quedaron allí con los creyentes por mucho tiempo. Hechos capítulo 14. Amados hermanos, este capítulo me encanta. Es más, podría decir que es uno de mis favoritos. Y se habrán dado cuenta que para mí muchos capítulos son favoritos. Es que la Biblia es así, es preciosa. En el versículo 8 de este capítulo 14 dice: mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado, escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta: levántate. Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Amados hermanos, la palabra declara de que este hombre que estaba paralítico tenía fe para ser sanado, porque estaba escuchando a Pablo. La pregunta es: ¿qué mensaje estaba predicando Pablo? ¿Condenación? ¿Maldición? ¿Arrepiéntanse? Si no se arrepienten, el devorador vendrá a su familia. Si no se arrepienten, las maldiciones vendrán sobre tus hijos y hasta tu cuarta generación. ¿Será que Pablo estaba predicando condenación? ¿O qué estaba predicando Pablo? Para poder responder a esta pregunta, tenemos que ir al capítulo anterior, a Hechos 13. En el versículo 37, el 38 y 39, declara cuál es el mensaje que predica Pablo. Veamos, vamos a Hechos 13, desde el 37. Dice: mas aquel a quien Dios levantó de los muertos no vio corrupción. Se está refiriendo a Jesús. Versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Rescata estas palabras: perdón de pecados. Y que todo aquello que por la ley de Moisés no podía ser justificado, en Jesucristo es justificado todo aquel que cree. Entonces, me gustaría que entres en contexto. Está el apóstol Pablo predicando en la ciudad de Listra y este hombre lisiado, sentado como un paralítico, quizás era un mendigo, no sabemos, pero sabemos que estaba lisiado y paralítico. Escuchaba este mensaje de amor, que por gracia ustedes son salvos, que de tal manera amó Dios al mundo, que Jesucristo fue rechazado, fue también a la vez abatido, molido, traicionado, humillado, mas por sus llagas fuiste curado, y por él se os anuncia perdón de pecados, no por obras para que nadie se gloríe, sino es por gracia, y tú en este día puedes recibir a Jesucristo. Y este hombre paralítico, lisiado de pies, escucha este mensaje, tiene fe para ser sanado. Y fue sanado. Amados hermanos, este es el mensaje que debemos compartir. No condenación, no maldición, sino que de tal manera el Señor amó al mundo que nos ha perdonado, que pagó un precio alto por nosotros. Este es el mensaje que debemos predicar y compartir. Que todos nuestros pecados fueron perdonados, no por obras, sino por amor, y por gracia somos salvos, gracias a Jesucristo, por su inmenso amor. Amén. Que este devocional sea de mucha bendición para tu vida. Que Dios te bendiga.